Hay momentos en la vida en los que descubres una verdad que nadie quiere aceptar. No todos van a creer en ti, no todos van a apoyarte, no todos van a quedarse cuando las cosas se pongan difíciles, y quizá esa sea una de las lecciones más dolorosas, pero también una de las más poderosas que aprenderás. Porque el día que dejas de depender de los aplausos para seguir avanzando, ese día comienza tu verdadera transformación. Hoy quiero hablarte de algo que muy pocas personas entienden hasta que han perdido demasiado tiempo esperando apoyo, esperando reconocimiento, esperando que alguien llegue a rescatarlas, esperando que aparezca la persona indicada para impulsarlas, esperando que las circunstancias cambien. Pero mientras esperan, los años pasan, los sueños se enfrían y la vida sigue avanzando sin detenerse. Si escuchas este mensaje hasta el final, descubrirás por qué las personas que terminan construyendo vidas extraordinarias no son necesariamente las que recibieron más ayuda, son las que aprendieron a caminar incluso cuando nadie caminaba a su lado. Porque existe una pregunta que puede cambiar tu vida para siempre. ¿Qué harías si supieras que nadie vendrá a salvarte? Parece una pregunta dura, pero también puede ser la más liberadora que escucharás. Porque en el instante en que dejas de esperar que alguien cambie tu vida, empiezas a recuperar el control de ella. Vivimos en una sociedad que constantemente nos hace creer que necesitamos compañía para avanzar, que necesitamos aprobación para empezar, que necesitamos apoyo para mantenernos firmes, que necesitamos que alguien crea primero en nosotros. Pero la historia demuestra exactamente lo contrario. Los cambios más importantes casi siempre comenzaron en silencio, cuando nadie aplaudía, cuando nadie entendía el propósito, cuando incluso las personas más cercanas dudaban, y aún así, alguien decidió continuar. Piensa por un momento en todas las veces que pospusiste un sueño porque esperabas que alguien te acompañara. Esperabas que un amigo también quisiera emprender, que tu familia comprendiera tus decisiones, que tu pareja apoyara tus metas, que alguien validara tus ideas. Sin darte cuenta, entregaste el poder de tu futuro a personas que jamás fueron responsables de construirlo. Y esa es una carga demasiado pesada para poner sobre los hombros de cualquiera. Porque nadie puede vivir tu vida por ti. Nadie puede entrenar por ti. Nadie puede estudiar por ti. Nadie puede desarrollar tu disciplina. Nadie puede soportar los sacrificios que exige el éxito. Ese trabajo siempre será personal. Y cuanto antes aceptes esa realidad, más rápido comenzarás a crecer. Existe una imagen que quiero que permanezca contigo durante todo este video. Imagina que estás subiendo una montaña. Al principio hay muchas personas caminando contigo. Todos hablan de sus sueños. Todos dicen que llegarán hasta la cima. Todos parecen igual de comprometidos. Pero conforme el camino se vuelve más difícil, algo empieza a cambiar. Algunos se cansan, otros encuentran excusas, muchos deciden regresar, y llega un momento en el que miras hacia atrás y descubres que sigues caminando completamente solo. Ese instante puede asustarte, o puede convertirse en el momento exacto en el que descubras quién eres realmente. Porque la soledad tiene una característica muy particular. No crea tu carácter, lo revela. Cuando nadie te observa, cuando nadie te felicita, cuando nadie espera resultados de ti, solo quedan dos opciones: abandonar o demostrarte que tu compromiso nunca dependió de la presencia de otros, y ahí nace la mentalidad imparable. No cuando todo el mundo te anima, sino cuando aprendes a animarte tú mismo. No cuando recibes reconocimiento, sino cuando continúas trabajando aunque nadie note tu esfuerzo. No cuando tienes compañía, sino cuando entiendes que tu propósito vale lo suficiente como para seguir avanzando incluso en silencio. Aquí aparece uno de los errores más comunes. Muchas personas confunden estar solos con estar abandonados. Y no es lo mismo. Puedes estar rodeado de cientos de personas y sentirte completamente vacío. También puedes caminar solo durante una etapa de tu vida y estar construyendo la versión más fuerte de ti mismo, porque la soledad bien utilizada no destruye, fortalece. Te obliga a escuchar tus propios pensamientos, a enfrentar tus miedos, a desarrollar disciplina sin depender de la motivación externa, a descubrir recursos internos que jamás habrías encontrado si siempre hubieras esperado que alguien te impulsara. Las personas más fuertes no nacen siendo independientes. Se vuelven independientes porque un día comprendieron que seguir esperando era mucho más doloroso que empezar a caminar solas. Si este mensaje ya comenzó a hablarte directamente, quiero invitarte a formar parte de esta comunidad. Aquí cada reflexión está diseñada para fortalecer tu carácter,
tu disciplina y tu mentalidad para seguir adelante incluso cuando el camino se vuelve difícil. Y quiero proponerte algo. Escribe en los comentarios una frase que represente el compromiso que estás haciendo contigo mismo. Escribe: aunque camines solo, no voy a detenerme. No lo escribas para demostrarle nada a nadie. Escríbelo para recordarte que a partir de hoy tu determinación ya no dependerá de quién permanezca a tu lado. Existe una mentira que muchas personas terminan creyendo después de atravesar una etapa de soledad. Empiezan a pensar que caminar solos significa que están fracasando, que si nadie los acompaña es porque el camino que eligieron no vale la pena, y esa idea destruye más sueños de los que imaginas, porque la realidad suele ser exactamente la contraria. Las etapas donde más creces suelen ser también las etapas donde menos personas permanecen a tu lado, no porque estés haciendo algo mal, sino porque el crecimiento siempre exige cambios, y los cambios incomodan. Cuando decides dejar de conformarte, algunas personas comienzan a sentirse incómodas. Cuando empiezas a disciplinarte, otros interpretan tu compromiso como distancia. Cuando dejas de perder tiempo, algunos creen que ya no eres el mismo. Y tienen razón, ya no eres el mismo. Porque la persona que quiere construir una vida extraordinaria no puede seguir viviendo exactamente igual que antes. Aquí aparece una de las decisiones más difíciles que tendrás que tomar. Aceptar que no todas las personas están destinadas a acompañarte durante todo el camino. Hay amistades que pertenecen a una etapa. Hay conversaciones que cumplen un propósito. Hay relaciones que llegan para enseñarte una lección. Pero no todas fueron creadas para permanecer, y cuando intentas obligarlas a quedarse, terminas retrasando tu propio crecimiento. La vida tiene una forma muy particular de preparar a las personas. Primero las separa del ruido, después fortalece su carácter, y solo entonces las conecta con quienes realmente pertenecen a su futuro. Pero la mayoría nunca llega a esa última parte. ¿Por qué? Porque no soporta la etapa intermedia. La soledad, ese silencio donde ya no eres quien eras, pero todavía no eres quien vas a llegar a ser. Ese espacio puede sentirse incómodo, incluso doloroso. Pero también es el lugar donde nacen las transformaciones más profundas. Porque cuando desaparecen las distracciones, empiezas a escucharte. Cuando ya no tienes a quién culpar, empiezas a asumir responsabilidad. Cuando nadie resuelve tus problemas, descubres capacidades que nunca imaginaste tener. Y ahí ocurre algo extraordinario. La confianza deja de depender de las palabras de los demás. Empieza a construirse sobre tus propias acciones. Cada mañana que te levantas aunque nadie te anime, tu autoestima crece. Cada día que cumples una promesa que te hiciste, tu carácter se fortalece. Cada meta pequeña que alcanzas sin necesidad de reconocimiento, tu mente comienza a confiar más en ti. Y esa confianza vale mucho más que cualquier aplauso, porque los aplausos desaparecen, pero la seguridad que construyes contigo mismo permanece durante toda la vida. Existe una imagen que quiero que recuerdes. Piensa en un águila. Cuando llega el momento de aprender a volar, no permanece para siempre protegida en el nido. Llega un instante en que debe lanzarse, y durante unos segundos parece completamente sola. No hay nadie sosteniéndola. No hay garantías. No hay certeza absoluta. Solo existe una decisión: extender las alas. Eso mismo ocurre con las personas. Muchos quieren cambiar de vida, pero siguen aferrados al nido de la comodidad. Esperan sentirse completamente seguros. Esperan que alguien les garantice que todo saldrá bien. Esperan tener todas las respuestas antes de comenzar. Pero la vida nunca funciona así. Primero das el paso. Después descubres la fuerza que siempre estuvo dentro de ti. Y aquí aparece una diferencia enorme entre quienes avanzan y quienes permanecen inmóviles. Las personas comunes buscan compañía para sentirse capaces. Las personas imparables desarrollan la capacidad de seguir avanzando incluso cuando no tienen compañía. Porque entendieron una verdad que transforma completamente la vida: la soledad no es el enemigo. El verdadero enemigo es permitir que la soledad se convierta en una excusa para dejar de crecer. Existe un instante que marca un antes y un después en la vida de cualquier persona. No ocurre cuando ganas más dinero, no ocurre cuando alcanzas el éxito, ni siquiera ocurre cuando las cosas finalmente empiezan a salir bien. Sucede mucho antes. Sucede el día en que dejas de preguntarte quién caminará contigo y empiezas a preguntarte en quién te estás convirtiendo mientras caminas. Ese cambio parece pequeño, pero transforma absolutamente todo, porque mientras dependes de la compañía para avanzar,
Tu fuerza siempre estará condicionada por la presencia de otros. Si te apoyan, avanzas. Si te abandonan, te detienes. Si te motivan, continúas. Si te critican, dudas. Sin darte cuenta, entregas el volante de tu vida a personas que nunca debieron conducirla. Las personas con una mentalidad imparable hacen exactamente lo contrario. Aprenden a encontrar dentro de sí mismas la fuerza que antes buscaban afuera, y eso las vuelve prácticamente imposibles de detener. Hay algo que muy pocos entienden sobre la soledad. La soledad no llega únicamente para quitar personas. Llega para quitar dependencias, porque mientras siempre tengas a alguien resolviendo tus problemas, nunca descubrirás de qué eres realmente capaz. Mientras siempre exista alguien diciéndote qué hacer, nunca desarrollarás criterio propio. Mientras necesites aprobación para cada decisión, jamás construirás una confianza auténtica. Por eso las etapas de mayor crecimiento suelen sentirse tan silenciosas, porque la vida está haciendo espacio. Está quitando el ruido, está eliminando distracciones, está obligándote a desarrollar músculos emocionales que jamás habrían aparecido en la comodidad. Y aunque durante ese proceso parezca que estás perdiendo, en realidad estás construyendo algo mucho más valioso, tu independencia. Existe una imagen que puede ayudarte a comprenderlo. Piensa en el hierro. Antes de convertirse en una espada, debe pasar por el fuego, recibe golpes, es moldeado una y otra vez. Desde afuera parece que está siendo destruido, pero quien conoce el proceso sabe que cada golpe tiene un propósito. Cada impacto lo fortalece. Cada momento dentro del fuego cambia su estructura. Con las personas sucede exactamente igual. Las decepciones, los rechazos, las despedidas, los momentos en los que sentiste que nadie estaba contigo, no siempre llegaron para destruirte. Muchas veces llegaron para convertirte en alguien mucho más fuerte. Porque una persona que aprendió a seguir adelante sin depender de nadie, también aprende a valorar mucho más a quienes deciden quedarse. Ya no necesita compañía para sentirse completa. Ahora elige compartir el camino. Y esa diferencia cambia todas sus relaciones. Deja de perseguir personas. Empieza a atraerlas. Deja de mendigar atención. Empieza a inspirar respeto. Deja de actuar por miedo al abandono. Empieza a actuar desde la convicción. Y eso se nota. Las personas perciben cuando alguien ya no está desesperado por agradar, cuando alguien dejó de esconder quién es para evitar quedarse solo, cuando alguien descubrió que la paz vale mucho más que la aprobación, porque quien aprende a estar bien consigo mismo, ya no negocia sus valores para conservar compañía, ya no acepta cualquier relación por miedo al vacío, ya no reduce sus sueños para que otros se sientan cómodos. Empieza a caminar con una tranquilidad distinta, una tranquilidad que nace de saber que, pase lo que pase, nunca volverá a abandonarse a sí mismo. Y quizá esa sea la mayor victoria que una persona puede alcanzar. Porque antes de construir una gran empresa, antes de formar una gran familia, antes de alcanzar cualquier éxito, necesitas construir una relación inquebrantable contigo. Necesitas convertirte en esa persona que incluso en los días más difíciles pueda mirarse al espejo y decir, no importa cuántos se hayan ido, no importa cuántos dejaron de creer, yo sigo aquí. Y cuando alguien llega a ese nivel de fortaleza, sucede algo extraordinario. La soledad deja de sentirse como un castigo, empieza a sentirse como un entrenamiento, porque entiende que nunca estuvo caminando completamente solo, siempre estuvo caminando junto a la persona más importante que tendrá durante toda su vida, él mismo. Existe una pregunta que muy pocas personas se atreven a responder con absoluta honestidad, y esa pregunta puede definir el resto de tu vida. ¿Seguirías luchando por tus sueños si supieras que nadie va a felicitarte por hacerlo? Piénsalo por un momento. Si nadie alabara tu esfuerzo, si nadie reconociera tus sacrificios, si nadie entendiera tus decisiones, si nadie creyera en tus planes, ¿seguirías avanzando? Porque ahí es donde termina la motivación y comienza el verdadero carácter. Las personas que dejan una huella en el mundo nunca fueron aquellas que siempre tuvieron compañía. Fueron aquellas que aprendieron a sostenerse cuando todo parecía derrumbarse. Aprendieron a seguir caminando cuando el silencio reemplazó los aplausos. Aprendieron a confiar en sí mismas cuando nadie más lo hacía. Y esa fortaleza nadie puede regalártela, solo se construye atravesando esos momentos donde parece que estás completamente
completamente solo. Quiero que imagines algo. Dentro de 10 años existe una versión de ti, una versión que logró todo aquello con lo que hoy sueñas. Vive con tranquilidad, tiene estabilidad, tiene confianza, tiene disciplina, tiene una vida que inspira. Ahora imagina que puedes preguntarle cuál fue el momento más importante de todo su camino. Quizá pensarías que respondería, el día que conseguí el éxito, o el día que todo comenzó a salir bien, pero probablemente te respondería algo completamente diferente. Te diría, el día que dejé de esperar que alguien viniera a salvarme, porque ese fue el día en que dejó de entregar el control de su destino. Ese fue el día en que comprendió que la responsabilidad más importante de su vida siempre había estado en sus propias manos. Y desde entonces, todo cambió. No porque el camino se volviera más fácil, sino porque él se volvió más fuerte. Aquí existe una verdad que pocas veces se dice: las personas no abandonan sus sueños porque el camino sea demasiado largo. Los abandonan porque durante demasiado tiempo caminaron dependiendo de fuerzas que nunca pudieron controlar. Dependían de la aprobación, dependían del apoyo, dependían de la compañía, dependían del reconocimiento, y cuando todo eso desaparecía, también desaparecía su determinación. Pero cuando tu fuerza nace de un lugar mucho más profundo, cuando nace de tus valores, de tu disciplina, de tu propósito, de la promesa que un día te hiciste frente al espejo, entonces ocurre algo extraordinario. Ya nadie puede detenerte, porque incluso en los días difíciles, todavía sigues teniendo aquello que más necesitas, a ti mismo. Y eso es suficiente. Existe una imagen con la que quiero terminar este video. Imagina un faro en medio del océano. Las tormentas llegan. Los vientos golpean con fuerza. Las olas intentan derribarlo. Durante muchas noches no hay barcos. No hay personas observándolo. No hay nadie felicitándolo por permanecer firme. Sin embargo, el faro nunca deja de cumplir su propósito. No ilumina porque alguien lo mire. Ilumina porque esa es su naturaleza. Eso mismo ocurre con las personas verdaderamente fuertes. No trabajan únicamente cuando reciben reconocimiento. No mantienen su palabra solo cuando otros las observan. No persiguen sus metas porque alguien crea en ellas. Lo hacen porque decidieron convertirse en personas íntegras. Y una persona íntegra permanece firme incluso cuando está completamente sola. Tal vez hoy estés atravesando una etapa difícil. Tal vez sientas que muchas personas se alejaron, que tus esfuerzos pasan desapercibidos, que nadie comprende lo que estás intentando construir. Si es así, quiero que recuerdes esto. Las raíces de los árboles más grandes siempre crecen bajo tierra, en silencio, lejos de todas las miradas. Nadie las aplaude, nadie las admira. Pero precisamente gracias a ese trabajo invisible, años después pueden sostener ramas que parecen tocar el cielo. Quizá eso mismo está ocurriendo contigo. Quizá esta etapa no llegó para castigarte. Llegó para prepararte, para construir una versión de ti que ya no dependa de circunstancias externas para seguir avanzando, una versión que entienda que la verdadera compañía no consiste en tener muchas personas alrededor, consiste en jamás volver a abandonarse a sí misma, y cuando alcanzas ese nivel, la soledad deja de dar miedo, porque descubres que nunca fue un vacío, siempre fue un espacio donde estabas aprendiendo a conocerte, a confiar en ti, a fortalecerte, a construir el carácter que el éxito exigirá más adelante. Y entonces sucede algo maravilloso. Las personas correctas comienzan a aparecer, no porque las hayas perseguido, sino porque ahora eres alguien completamente diferente, alguien que ya no necesita ser completado por otros. Alguien que comparte su camino desde la abundancia y no desde la necesidad. Alguien que inspira sin proponérselo, porque aprendió primero a liderarse a sí mismo. Antes de terminar, quiero invitarte a hacer algo muy especial. Si este mensaje llegó a tu corazón, suscríbete al canal y acompaña a esta comunidad donde cada reflexión está diseñada para fortalecer tu carácter, desarrollar una mentalidad imparable y recordarte que el mayor proyecto de tu vida siempre serás tú. Y quiero que hoy dejes escrito un compromiso, no conmigo, contigo. Escribe en los comentarios: nunca más me abandonaré a mí mismo. Cada vez que vuelvas a leer esa frase recordarás que, sin importar cuántas personas entren o salgan de tu vida, siempre habrá alguien que debe permanecer contigo hasta el último día. Tú. Porque al final descubrirás que las personas más fuertes no fueron las que siempre estuvieron acompañadas, fueron aquellas que aprendieron a caminar en silencio, hasta que un día el mundo entero pudo escuchar el sonido de todo aquello que construyeron mientras nadie estaba mirando.